he titulado mi presentación Tipos de violencia por razones de género y los quiero ubicar en los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque aun cuando en 1948 la Declaración Universal define que todos somos iguales, independientemente de nuestro género, esta realidad todavía no es para las mujeres, como lo dijo la licenciada, la mitad de la población del mundo aún no gozamos de todos los derechos humanos. Y la esperanza de este evento es construirnos sin violencia, sin discriminación, sin abuso de poder y en la curul pública, administrando en la política y en la economía. Y por una vida libre de violencia y con equidad de género, inicio mi presentación. Muchísimas gracias. La que sigue, por favor. Eh, los organismos e instituciones de derechos humanos tienen una finalidad: proteger y promover los derechos de todo ser humano por el simple hecho de haber nacido como humanos. Aunque Simone de Beauvoir dice que el nacer mujer, desde ahí empieza una diferencia. Sin embargo, con los derechos humanos, las mujeres tenemos una oportunidad de luchar por esa igualdad. Las niñas y las mujeres somos sujetos de derechos humanos. Se nos reconoce el valor de la persona, a la dignidad, y se reivindica también el lugar de la mujer en la sociedad. Gracias a estos derechos humanos se promueven y garantizan en la educación, en la salud, la participación, la autonomía, y luchan por una paridad con equidad de género. Los derechos humanos luchan contra los estereotipos, los prejuicios, la discriminación y abusos de poder. Todo tipo de violencias es así. Un ejemplo, la violencia intrafamiliar, de esa violencia también que se genera hacia uno mismo, la violencia intrapersonal y la violencia colectiva. Los derechos humanos atacan o luchan contra todas las distintas categorías de violencia. La que sigue, por favor. Es así que estas mujeres y estas niñas que gozan de estos derechos humanos, que las protegen y las promueven, identifican que en esta sociedad la desigualdad que antes nos señaló la licenciada Consolación es una realidad, pero esta desigualdad genera un gran problema, y el problema es la violencia que para la Organización Mundial de la Salud la define como un problema de salud pública. Es un problema que atañe a toda la comunidad, a toda la sociedad y a todos los grupos familiares. La Organización Mundial lo define como un problema que lesiona el desarrollo psicosocial, y el grupo más vulnerable son los niños, las niñas y los adolescentes. También la Organización Panamericana de la Salud refiere que el tema de la violencia es un asunto, es un problema y un fenómeno social, económico, político, cultural, y que está afectando el desarrollo humano, pero también está afectando la percepción y la integridad de las víctimas. Es así que el tema de la violencia no solamente es un asunto de salud, es un asunto, es un fenómeno, pero es un fenómeno muy complejo porque atañe a la víctima, atañe a esta persona que vive y sufre la violencia. Es así como la UNESCO, como otro de los organismos de la ONU, define que la violencia de género tendrá que ser atacada y tendrá que ser estudiada o atendida sobre todo en las instituciones de educación superior, porque hay que sensibilizar, hay que comunicar, hay que informar a la comunidad que el tema de tratar a una persona por su identidad, una identidad distinta, también lesiona los derechos humanos. El tema de la identidad también se vuelve un tema de derechos humanos porque tenemos derecho a ser de una manera y expresar nuestra manera de ser, y ahí atraviesa el tema de la identidad de género y sobre todo por las consecuencias que esto implica en la vida cotidiana de las personas de la comunidad LGBTI, ¿no? Ese sería un primer problema. El que sigue, por favor. Es así que los derechos humanos frente a la violencia de género, de acuerdo con la Convención
eh, de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 1994 especifica o define que esta violencia es aquella basada por el hecho de ser mujer y que tiene como un resultado o tiene una intencionalidad, ejercer violencia, daño, sufrimiento a una persona, mujer, niña, y este daño puede ser físico, sexual o psicológico, ¿no? En 1994 solamente se acuña la violencia de género en un ámbito privado en cuanto a la violencia sexual, la violencia física y la violencia psicológica. Posteriormente también se ubica a las amenazas, a la coacción y a la privación de la libertad, bueno, no, de la libertad como un elemento de la violencia de género. La que sigue, por favor. Los derechos humanos frente a la violencia de género también ubican el tema de la violencia como un acto de discriminación, como un acto de violencia física, psicológica, y también lo ubican como un ámbito público, ¿no? O sea, no solo la mujer y las niñas sufren de esta violencia intrafamiliar al interior de la familia o en espacios privados, sino que también esta mujer la está sufriendo cuando sale a la calle, cuando empieza a tener otros roles, otras relaciones en esta sociedad, y quiere decir que el orden establecido empieza a quebrarse, ¿no? Hay una condición en las relaciones en donde la mujer empieza a adquirir poder, empieza a adquirir un protagonismo y esta, como resultado a este nuevo orden, genera una reacción violenta en el ámbito público, ¿no? Y lo vemos en que no tenemos una paridad en los espacios de gobierno, no tenemos una seguridad en la calle, en el transporte público, en un trabajo, somos acosadas, somos golpeadas, somos abusadas, no tenemos un salario en igualdad de condiciones, ni tenemos oportunidades laborales. Es así que se empiezan a desencadenar o desmembrar todas las desigualdades que tanto la mujer ha vivido en la vida privada como en la vida pública y están definidas en esta convención de Belén du Pará, en la que nos establece que las mujeres no solamente tenemos derecho a tener una vida libre de violencia en la familia, sino también en la calle. Y es la Convención de Pará la que nos da el derecho a tener acceso a funciones públicas en un país, a participar en asuntos públicos, incluyendo en la toma de decisiones. Porque si es un hecho que tenemos una igualdad jurídica, no lo es una igualdad sustantiva, que son las distintas igualdades por las que estamos luchando. La que sigue, por favor. Es así que estos derechos humanos están haciendo frente a la violencia de género porque protegen, promueven y garantizan la igualdad. ¿Qué igualdad? Pues una igualdad jurídica, lo vemos en el artículo primero, todos somos iguales y todos tenemos derechos humanos. Tenemos una igualdad sustantiva que está en los tratados, en los pactos de derechos civiles, políticos, económicos, y es para el goce y disfrute de nuestras garantías y libertades. También tenemos una igualdad de oportunidades, dice la ley, una igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos una igualdad de trato que implica eliminar todas las formas de discriminación y vamos por una igualdad y equidad de género, en donde implica en esta igualdad reconocer las diferencias que cada uno tiene por cuestión de cultura, por cuestión de etnicidad, por cuestión de edad, por las diferencias. La que sigue, por favor. Entonces las violencias de género las empezamos a ubicar en un ámbito público, en un ámbito privado, y empiezan a tener tipos donde se presenta. Las convenciones internacionales tipifican la violencia física y la psicológica. Sin embargo, nuestras leyes, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, incluye la violencia patrimonial y la violencia económica. Como violencias, tipos de violencia, tenemos la violencia física que se puede ejercer hacia uno mismo o otra persona, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la económica y la sexual. Y ambas las ubicamos en el ámbito público y privado. También la violencia tiene modalidades por el lugar en donde acontece. La familia
es el espacio en donde suele manifestarse. También lo vemos en el ámbito laboral y ahora una nueva modalidad, la modalidad docente. Tenemos una modalidad, la comunitaria, la institucional y la feminicida. Esto es, la violencia de género está en el sistema y es una estructura. Aún independientemente de que existen leyes como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, continúan las acciones u omisiones por parte de las autoridades basadas en el género que siguen causando daño e impunidad a las conductas en contra de estas mujeres. La que sigue, por favor. Es decir, es así que las violencias por razones de género son actos, amenazas de violencia sexual, física o psicológica perpetrados como resultado de normas. Estas normas están en los estereotipos de género y debidos a una dinámica de desigualdad de poder. Incluyen amenazas explícitas o actos de violencia física, el bullying, el acoso verbal o sexual, la coerción y agresión sexual y violencia. Estos son actos que se manifiestan normalmente de manera discriminatoria y influidas por el género. Parece ser que nacer mujer es un estigma y por consiguiente somos merecedoras de todas estas violencias. Gracias a los estudios feministas se puede acuñar el concepto de género. Género nos habla de la desigualdad de poder en la relación hombre-mujer. Existe un antecedente dentro de los feminismos ilustrados, el de liberal del siglo XVII al siglo XIX. Existe un pensamiento feminista de igualdad de los años 70, un pensamiento feminista de la diferencia, un pensamiento feminista radical de los 80 y actualmente la teoría queer de los años 90, que nos están hablando de investigaciones donde donde muestran cómo estas diferencias y estas desigualdades perpetúan o dan la semilla de la violencia contra estas mujeres. También el concepto de género nos habla de que hay una perspectiva, hay un sistema de sexo-género, diferencia entre sexo y género, y hay una construcción social de este género. No nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. Hay roles y estereotipos de género. ¿Dónde se dan estas condiciones de roles, estereotipos y discriminación? Pues en los procesos de socialización. Y ha sido uno de mis trabajos, el trabajo pedagógico, porque aun cuando existe este marco jurídico de protección hacia las mujeres, las violencias continúan, son prácticas, están en las relaciones, están en el cotidiano, en ese momento en el que el maestro, en sus ejemplos, en ese trato que siempre define un rol hacia las niñas y un rol diferenciado hacia los niños, es donde se está gestando esta violencia de género. Esta desigualdad no solamente está en la ley, también está en la práctica, está en la pedagogía, está en la estructura y en la relación. La que sigue, por favor. Es así que las violencias por razones de género nos están construyendo un grupo de académicos, investigadoras, mujeres interesadas en generar una perspectiva desde el género. Y esta es una visión científica, analítica y política sobre la relación de las mujeres y de los hombres en el cotidiano. Los trabajos con perspectiva de género van a promover la igualdad entre los géneros a través de qué? De la equidad, de reconocer estas diferencias, diferencias culturales, políticas, de edad, de conocimientos. Y al reconocerlo, estamos construyendo una igualdad, una sociedad en donde hombres y mujeres tengamos el mismo valor. Y hablamos de una igualdad de oportunidades, de derechos para acceder a los recursos, a la representación política, social y en la toma de decisiones. Por eso es que mi cuerpo es mío y yo decido sobre él. Eh, la que sigue, por favor. Por último, quiero agradecer al evento, a esta primera reunión de mujeres que nos permite externar nuestras voces, dar a conocer nuestros trabajos y nuestras opiniones sobre lo que estamos construyendo. Sensibilizar e informar es un camino para construir un mundo más equitativo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Marta, por tu participación. Tenemos algunas preguntas en el chat. Nos pregunta Jazz
Yasmín o Jazz dice, hay mujeres que no se dan cuenta que están siendo violentadas. A veces la violencia está en las costumbres y hábitos o a veces son muy sutiles. ¿Cómo detectar estas cuestiones? Excelente pregunta, muchísimas gracias. De hecho, estaba leyendo en la mañana una tipología del feminicidio y precisamente hace una categorización en donde hay mujeres que asumen, y así lo establece, ¿no? Mujeres que actúan como agentes del patriarcado, mujeres que actúan como agentes de perpetradores masculinos y mujeres que actúan por sus propios motivos. O sea, hay una introyección sobre la violencia de género en la cual muchas ni siquiera somos conscientes y supongo que también aquí en la mesa muchas veces nos damos cuenta de que estamos cayendo en un estereotipo o estamos actuando de manera de oprimidas porque son siglos, son años en los que hemos estado oprimidas y hemos estado siendo las que obedecen. Eh, eh, Tomar decisiones, tener agencias, ser autónomas, es algo que tenemos que aprender. Estamos construyendo estos modelos porque efectivamente no existen, ¿no? Los modelos que tenemos como un ejemplo a seguir son mujeres de otras épocas. Entonces, para esta compañera que me hace esta pregunta, muchísimas gracias. Es ser conscientes, siempre estar atentas al presente, qué está pasando, por qué actúo de esta manera, por qué critico, por qué agredo, por qué estoy a la defensiva. Creo que el estado de conciencia es un estado que hoy a las mujeres feministas nos es necesario, estar presentes en el aquí y en el ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos comenta, Sandy, ¿quieres comentar algo? Y fíjate que tengo aquí una pregunta en el chat también, que me dicen, ¿cómo terminar con la violencia hacia la mujer si desde sus hogares los niños observan violencia en su propia familia? Es muy interesante porque la violencia es un ciclo en donde jugamos papeles y nos vamos intercambiando los roles. Ahí siempre hay una víctima, hay un victimario y hay un observador. Nosotros nada más vamos cambiando de papel. Cambiar la violencia tiene que ser un acto, como lo refiero, de tomar conciencia de que soy violento y la ejercicio de la violencia, por eso me parece interesante reconocerla como la OMC, como un asunto de salud. Nosotros al no poder detenernos, no poder, es como si tuviéramos una gripa, no te puedes detener el flujo nasal y tienes que usar un papel o un tapón, pero no lo puedes detener hasta que te inyectan una medicina. Es lo mismo, la violencia es una enfermedad y no la podemos detener solos, es un trabajo colaborativo, es un fenómeno complejo en donde tenemos que hacer alianzas, salud, educación, arte, cultura, política, economía, es muy complejo y por lo tanto es responsabilidad de todos hacer frente al tema de la violencia. Algo que nosotros hacemos desde la pedagogía es la lectura. La lectura siempre es un elemento que te repara, te sana y además te acompaña y crea un hábito, ¿no? El hábito de la lectura. Muchísimas gracias, Marta. ¿Algo más que agregar, Sandy? Yo quiero preguntarle algo que yo quiero preguntar. ¿No sería interesante que se les dé un poco de clases, de pláticas a los padres para que esos padres puedan a los niños educarlos de una manera libre de violencia de género? O sea, iniciando por los padres para que los padres les puedan decir a los hijos, bueno, reeducarlos más bien. Sandy, qué interesante pregunta y tú diste la respuesta. Es un asunto de la familia, pero cuando nos dicen que la familia está enferma, ¿no? Donde en una familia el papá, la mamá, los hijos estamos enfermos de esa violencia, entonces sí se vuelve un asunto muy complejo, porque si dices, bueno, si en la familia hay uno sano, entonces ese sano podría alimentar a los otros de la familia con esta nueva visión. Pero cuando vemos que en todos en la familia estamos teniendo un asunto de violencia, que estamos viviendo una violencia laboral, de las distintas violencias en los distintos espacios, entonces, ¿dónde queda esta parte? Y yo creo que es un asunto de creatividad, de fantasía, pero también un asunto de unidad.
la familia sola, o sea, pensar que nosotras solas vamos a resolver la violencia en nuestras familias, pudiera ser una bonita idea, muy utópica, pero es un asunto de salud pública, es un asunto del Estado, es un asunto donde la autoridad tiene que tomar la rienda, ¿no? Y nos hemos quedado con la noción de que las personas somos ingobernables, nos incontrolamos, y uno de los temas es el tema de la menstruación, ¿no? Pareciera que las mujeres solamente tenemos derecho a estar enojadas, a ser explosivas porque estamos menstruando, pero si no estuviésemos menstruando no tenemos ningún otro derecho. Entonces, también el asunto de las violencias es porque no tenemos espacios para expresarnos, ¿no? Este niño, este padre, esta madre frustrada, ¿dónde tiene otros espacios para expresar su sentir, ¿no? Obvio que estar molestos es un asunto natural, es una emoción natural. Es diferente estar molesto a querer dañarte, a odiarte, a vejarte y a quitarte la vida. Creo que son situaciones que a veces las tomamos como similares. Entonces, a tu pregunta, el padre y la familia tendrían que estar sanos y creo que sería un trabajo maravilloso si existieran estas familias y que tuvieran esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Marta. Yo creo que por eso es importante la implementación de políticas públicas, Sandy y Marta, para esta reestructuración del tejido social, donde puedan coadyuvar los 3 ámbitos de gobierno, ¿no? En mi percepción, como experta en el tema de políticas públicas, no sé, Sandy, si tengas algo que agregar para poder pasar a la próxima ponencia. Pasamos a la próxima porque, bueno, nos quedamos aquí con Marta todo el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio. Gracias por esta invitación. Muchas gracias.